¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio de meditaciones. Hoy es jueves 28 de octubre, semana 30 del tiempo ordinario. Y hoy la iglesia celebra la fiesta de Santos Simón y Judas, apóstoles. Dios nuestro, que por medio de los santos apóstoles nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, concede bondadoso por intercesión de los santos Simón y Judas, que tu iglesia crezca continuamente por el aumento de los pueblos que creen en ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando, bien estructurado, para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Y el evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos de fiesta. 2 apóstoles celebramos hoy. San Simón, quien muere en el siglo I, es llamado el cananeo, y también el celote, un partido antirromano. Es posible que haya predicado en Egipto y Persia. Se menciona en el canon romano, que es la plegaria eucarística número 1. Y San Judas o Tadeo, que significa intrépido, también muere en el siglo I y tal vez predicó en Palestina y Persia. Se menciona en el canon romano también patrono de los desesperanzados o de las situaciones sin esperanza, o también, como se suele decir, de las causas imposibles. Tal vez debido a la semejanza de su nombre con el de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús y perdió la esperanza. Todos estos apóstoles que son mencionados aquí fueron escogidos en una o después de una noche de oración. Jesús pensaba muy bien las cosas antes de hacerla
Y fíjense que habiendo pasado una noche en oración con Dios, o sea, con su Padre, luego baja y escoge a sus apóstoles, que quiere decir enviados. Y a estos enviados, Dios, Jesús, no los escoge porque fueran más inteligentes o más preparados. Él los escoge porque quiso, porque algo vio Él en sus corazones, en sus mentes, en su ser, que los hizo, digamos, ser acreditados para esta misión. Solo Dios sabrá por qué ellos y no otros, pero ninguno de ellos, podemos decir, cumplía con ciertos perfiles que tal vez ninguno iba a entrar a un seminario si estuviera hoy día acá. Eran gente sencilla, algunos con muy poca educación o ninguna. Mas sin embargo, Jesús los llama. Y después de una noche de oración, cuando vayamos a tomar una decisión importante, no la tomemos a la ligera. Sigamos este ejemplo de Jesús. Antes de toda decisión importante, pregúntale a Dios. Ponte a orar, porque la oración nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Nos amplía el horizonte y la capacidad de entender ciertas situaciones. Por eso es bueno ponernos en oración, aquietar el alma, el espíritu y preguntarle a Dios qué será lo mejor. Nunca sabremos qué cosas pudo haberle preguntado Jesús a su Padre en aquella noche, pero fue toda una noche. Y es hermoso pensar cómo tanto los apóstoles como nosotros podemos ser fruto de noches enteras de oración que Jesús tuvo con el Padre. Podemos conectar esta lectura del Evangelio de Lucas con lo que nos dice la carta a los Efesios. Ya no son ustedes extranjeros, ni advenedizos o forasteros, como dice en otra traducción. Son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios. Esta lista de apóstoles son apóstoles porque Jesús los escogió, pero todos los demás discípulos, todos los santos de la iglesia que nos aproximamos a celebrar esa fiesta, son estos santos de los cuales en la carta de los Efesios nos habla. Recordemos que no estamos hablando de las estatuas de los santos que están en muchas iglesias, algunas hermosísimas. Estamos hablando de los santos vivos que están en la presencia de Dios, cuyas almas han sido rescatadas y que fueron allí por sus buenas obras y Dios los consideró dignos de sí. Somos entonces conciudadanos de los santos y pertenecemos a la familia de Dios. Y es hermoso cuando echamos atrás y vemos como nuestra genealogía, de dónde venimos. Nuestra iglesia no nació ayer, nació hace 2000 años. Y estos discípulos, estos apóstoles son un fundamento, una piedra de la cual Cristo es la piedra angular, formando un edificio espiritual de los cuales estos apóstoles son como 12 columnas fundamentales y todos los demás santos y santas de la iglesia son parte, como ladrillos de este edificio del cual todos somos partes y vamos a ser partes algún día cuando lleguemos a la eternidad. Ya pertenecemos a la familia de Dios. Ese es nuestro árbol genealógico. Y es hermoso como el Señor nos dice, ya ustedes no son advenedizos, no son extranjeros, son parte de esa familia. Viene a mi mente esto de lo que veíamos siglos atrás, con lo de las familias nobles, ¿no? ¿Cuál es tu linaje? ¿Cuál es tu abolengo, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Bueno, nosotros tenemos uno y muy real y de un linaje pero muy exquisito. Somos de la familia de Dios, pertenecemos a este linaje real, somos descendientes de los santos. Y esto es hermoso, todos estos santos que vamos a celebrar pronto son parte de esta gran familia y cada uno a su manera ha seguido a Cristo como pudo y logró un grado de santidad que solo Dios sabe, pero que lo ha llevado a la presencia de Dios. Porque ustedes han sido edificados, sigue hablando San Pablo, sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra angular.
sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Viendo esta lectura o escuchando esta lectura desde el punto de vista espiritual, vemos lo hermosa que es y lo profunda que es. Para que nadie se sienta ya, como decimos, hijo de nadie. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pertenecemos a su casa. Somos de los suyos, de su familia. Y estos apóstoles que hoy celebramos son parte de esta noble familia que ha dado su sangre por amor a Cristo. Estos apóstoles predicaron en lugares muy remotos y dieron su vida por el Señor. Pero también recordemos el último fragmento de este evangelio, donde dice que al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles ya nombrados, se detuvo en un llano. No hubo tiempo para celebrar nada. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara. ¿Qué tuvieron que hacer? No había tiempo para más nada. Tuvieron que detenerse. Iban de paso, de camino, pero tuvieron que pararse porque la gente los detuvo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Muchas veces la gente nos detiene. Y es que esa es nuestra razón de ser como iglesia, como pueblo de Dios, como nación santa, detenernos para poder salir al paso de la necesidad de la gente. ¿Qué quería la gente? Quería oír a Jesús y quería ser curada por Jesús. Y esas necesidades siguen siendo las mismas que la iglesia hoy procura resolver y procura cumplir. Ellos quieren ser curados. Atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y toda la gente procuraba tocarlo. Y usted preguntará, ¿dónde puedo tocar yo a Jesús hoy día? Pues hoy puede tocarlo en la persona del pobre, en la persona del indigente, en el más necesitado, en el que sufre, en el triste, en el solitario, pero también puede tocarlo en la Eucaristía. De allí está de una manera eminente y real. Puede tocarlo en los sacramentos, puedes tocarlo en la oración, no se te olvide. Alguien me decía en estos días, cuando venía a misa, algo así como que, Padre, ¿y qué más hace la iglesia? Bueno, déjeme decirle que la misa es la pieza fundamental, es a donde va toda la actividad de la iglesia y de donde brota toda la actividad de la iglesia. Pero hay mucho más, hay también más. Hay veces la gente que viene a misa y no entiende la misa, necesita incorporarse a grupos que le ayuden a entender un poco más la misa. Para eso está la catequesis, están los grupos bíblicos, están los grupos de oración, están los grupos de servicio, los ministerios. Todo eso, tómenlo en cuenta cuando tú te preguntes, ¿y ahora qué más? Hay mucho más que hacer y todo eso te va a llevar a la Eucaristía y te va a llevar a ella con una mejor comprensión. Y de allí de la Eucaristía saldrás con mucha más fuerza y mucho más deseo de seguir sirviendo y prestando tu mano a aquel que lo necesite. Entonces es toda una actividad salvadora que se desempeña dentro de la iglesia. A veces la gente quiere más y no sabe dónde encontrarlo. Pues pregunta en tu parroquia, ¿qué más puedo hacer? ¿Dónde más puedo yo saciar esta sed que tengo de Jesús? Porque en cada parroquia hay siempre muchas cosas que pueden hacer y simplemente pues no lo saben, porque la gente simplemente llega a misa y se va cuando el Padre dice pueden ir en paz, y no buscan más información. Pregunta, porque el que busca halla. Así que si tú quieres encontrar, tienes que buscar y se te van a presentar muchas opciones para que tú ahondes en el conocimiento de Jesús y puedas tocarlo, porque como dice el texto, de él sale una fuerza que sana a todos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.